Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Y llegamos al cuarto estreno del año de Disney Plus con Marvel. Nos traen la serie animada de What If, una serie que pretende tomar una dinámica de los cómics bastante interesante, donde nos contarán historias de universos alternos y donde todo parece muy similar, pero al mismo tiempo muy diferente. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del primer episodio de la serie de What If. Pero antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie animada de Disney Plus What If, así que si aún no has visto el primer episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Marvel no para de seguir creciendo y ahora nos ha traído una serie animada que es la primera en su tipo, porque esta serie es parte canónica de este universo de Marvel. Sabemos que en el pasado hemos tenido muchas versiones animadas de estas historias, pero en What If lo que sigue es de una manera diferente, porque para nada tratan que este formato los encasille en estar enfocados a un grupo infantil. Está de más mencionarlo, pero esta es una idea obsoleta. Pensar que porque un programa o una película utilice un formato animado, esto no está dirigido a estas edades. Hoy en día hay una gran variedad de proyectos que usan el formato animado y lejos de ser dirigidos para este público infantil, muchos incluso son solo para adultos. Por el contrario, apenas en este primer episodio vemos que quizá la razón de que What If sea una serie animada es para darle más variedad a sus productos y que sea más fácil contar una historia tan parecida al de las películas y al mismo tiempo tan diferente. El tipo de animación que vemos es una combinación de 3D con una especie de filtro llamado cel shading que hace que parezcan 2D las cosas. A diferencia de lo que muchos creen con este estilo, no es algo sencillo, incluso podríamos decir que es hasta más complicado que la animación 3D tradicional. Este estilo permite que se puedan crear escenas como la que vemos cuando el espía alemán le dispara a Steve Rogers, donde podemos ver que todo está muy contrastado y la silueta es la que está contando la acción. Solo los detalles a contraluz es lo que nos dan pequeñas piezas extra, como los detalles de la ropa que están ahí de forma súper a propósito, casi hechas manualmente, porque de forma orgánica no saldrían. En otras escenas hasta se siente como podemos ver la textura de los objetos, las cuales una vez más están dibujados ahí manualmente, como la cabina donde Peggy Carter se hace un super soldado que tiene este estilo como de metal, o como la tela de Hydra que tiene Armin Zola cuando lo secuestran. La verdad es que la serie utiliza muy bien el recurso de los elementos de color y textura para que sean parte de los elementos que nos cuentan toda esta historia. Es un episodio de tan solo 29 minutos que logra contarnos una gran historia, nos dan grandes planos de acción y conectan con cosas muy específicas que funcionan de manera paralela a la historia que ya conocíamos. Se toman la molestia de darnos muchos detalles que nos ambientan en el origen de Steve Rogers, pero sin olvidar que este es otro universo, y esto lo llevan hasta en los ángulos y las tomas que se hacen. Está plagado de referencias muy meta a cómo sucedieron las cosas en la película. La referencia al brazo de Bucky fue una idea genial. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Y al menos en este primer episodio, con el cambio de un Capitán América a una Capitana Carter, Marvel le está echando más ganas en darle un lugar a personajes femeninos, porque ya la serie de Loki nos había enseñado cómo al cambiar de género a un personaje es toda una actitud la que se ve diferente, y la manera en cómo Peggy y Steve hacen las cosas portando el escudo es evidente, recordando que al final del día Peggy ya pertenece al ejército desde hace tiempo, por lo que no era una novata, tal como en cierta manera sí lo era Steve Rogers en el cambio. Esto se vuelve muy evidente y es súper bien logrado en el episodio, así como en cómo se desarrollan las cosas. Realmente el escritor de la serie nos dio un gran capítulo donde, sin sentirse de manera apresurada, nos contaron tantas cosas de la historia de la Capitana Carter, tal como lo hizo la película del Capitán América, el primer Vengador. Aquí debemos de recordar que a este escritor, A.B. Bradley, lo seguiremos escuchando porque también es el guionista de la serie de Miss Marvel, serie que pronto llegará a Disney Plus. Y por otro lado, el doblaje con las voces, algunos de los mismos actores que hemos visto a lo largo del MCU vuelven a repetir aquí su papel y lo complementa todo, porque quizá hay algunas que son mucho más fáciles de reconocer, como la de Nick Fury con Samuel L. Jackson o la de Jeremy Renner con Hawkeye. Pero si prestamos más atención, hasta la de Howard Stark, es genial escuchar a Dominic Cooper de vuelta. Y ya comenzando a hablar de los 3 actos, el primero es la introducción de este capítulo, donde conocemos por qué las cosas son diferentes en toda esta realidad y vemos la transformación de Peggy Carter en la Capitana Carter. El segundo acto nos presentan ya a Peggy tomando más parte en la acción,
como ella cumpliendo de una manera diferente las misiones de cómo rescatar a Bucky y detener a los alemanes. Y para el tercer acto comienzan con la misión de ir a detener a Red Skull y enfrentarse a esta extraña nueva amenaza. Y el primer acto es bastante sencillo, tenemos la presentación de este Watcher y una explicación mucho más visual de lo complejo y entretejido que es toda esta idea de los multiversos. Excelentemente pensado para esta serie que llegará después de Loki, donde ya hemos sido presentados con este concepto. Al igual como sucede en muchos de los cómics de What If, en primer lugar nos presentan la parte de la historia que ya conocemos, para después presentarnos qué es lo que cambió y qué es lo que modifica completamente la trama. En este caso, como lo menciona Uatu, fue una pequeña decisión de que Peggy Carter estuviera presente en el experimento del supersoldado. Sabemos que este hecho había infiltrados de Hydra y que estaban ahí para robar este suero e impedir que los americanos tuvieran a su supersoldado. Con Peggy ahí presente, ella logra detectar que alguien iba a detonar una bomba y por el cambio de dinámica vemos como Steve Rogers es herido con una bala y en una decisión precipitada, Peggy Carter es quien toma su lugar convirtiéndose en un supersoldado. Pero la historia no se le olvida en qué momento sucedió, y las ideas machistas de los militares no se hacen esperar, porque no reciben de la misma manera Peggy Carter a como recibieron al Capitán América, a pesar de que, como mencionamos, ella ya era una buen elemento. Y no sé ustedes, Vengadores, pero nosotros durante todo el episodio quisimos ver cómo Peggy Carter hacía algo así con su superior al mando. Oh, my life. One more time. Pero no, Peggy no iba a cometer tal acto, y todo esto ya lo explicó Erskine el porqué, y hace poco Simo volvió a tocar el tema. No cualquiera tiene las características desinteresadas de Steve Rogers para ser un verdadero héroe, es difícil que otra persona las tuviera, pero en Peggy Carter siempre fue una heroína sin superpoderes. En las primeras actividades como este nuevo supersoldado, a diferencia de Steve Rogers que se convierte en toda una figura pública, Peggy es relegada a ser una rata de laboratorio que solo toman muestras de sangre para tratar de replicar el proyecto hasta que ella toma la acción en sus manos y demuestra de lo que está hecha. ¡Cielos, qué macizo! Es interesante cómo de algún modo u otro volvemos a la idea de un supersoldado y terminan trabajando junto con un Iron Man y de algún modo este dúo se reúne de una manera diferente, este último creado gracias a Howard Stark. Tiene todo el sentido del mundo que este traje aparezca aquí, porque la verdadera invención de Tony Stark no fue en sí el traje, sino que fue el reactor Arc, el cual es la fuente capaz de crear toda la energía para mover la armadura como la de Iron Man, y vimos como en Iron Man 2 un villano reclamaba los derechos de autor sobre esta tecnología. Por eso cuando Howard Stark consigue el tercer acto es lo que le da la energía para crear esta armadura, y el episodio nos recuerda constantemente cómo a pesar de sus superpoderes Peggy sigue siendo vista como la damisela en peligro, y esto lo vemos en cómo es subestimada por sus enemigos cuando pelean en Alemania en la misión para recuperar el Tesseract. Y es que vamos, literal Peggy Carter se lanzó sobre ese carro sin siquiera saber si iba a funcionar o no, porque esto se ve por su emoción después de que lo logra. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero el segundo acto está lleno de referencias en la manera súper diferente que tienen Steve Rogers y Peggy Carter de cumplir las misiones que ya habíamos visto en el primer Vengador. Es el más largo y el que nos da más parte de los momentos de acción. Ahora es Peggy la que rescata al escuadrón de Bucky, no sin antes recibir la ayuda de un nuevo elemento, este Iron Man de Steve Rogers. Tenemos un montaje que nos demuestra lo bien que trabajan juntos y cómo esto hace que hasta los mismos militares ya vean con otros ojos a la Capitana Carter. También el episodio se da el tiempo de mostrarnos que una de las constantes es este romance entre Peggy y Steve, y siempre han encontrado apoyo el uno en el otro, lo que consigue que, sin importar quién sea el más fuerte físicamente de la relación, estos dos estaban destinados a terminar enamorándose. El momento que más impacta de este acto es sin duda la misión del tren, un momento donde la primera película del Capitán América nos cuenta cómo es que Bucky termina cayendo del tren, perdiendo su brazo, y cosa que más adelante le daría su icónico brazo mecánico como el Winter Soldier. Ahora en este universo alterno es salvado por Peggy, dándonos a entender que Bucky no se transformará en el soldado del invierno en esta realidad. Y se trata de una trampa toda esta misión, y vemos que pierden a Steve Rogers en el evento, y junto con él también el Tesseract, que era parte de su armadura. Todo es parte de un plan de Red Skull para ganar
ganar esta guerra, porque él sabe que el Tesseract es mucho más que una simple arma para obtener más energía. Tras la explosión nos hacen pensar que perdimos ahora sí a Steve Rogers, casi parece que iba a tomar el camino de Bucky y ahora ser el nuevo soldado del invierno al estar secuestrado, pero las cosas nos llevan por un evento más extraño. Este acto termina cuando Peggy Carter se siente derrotada por la pérdida de Steve y con el robo de Tesseract, pero ella es una verdadera heroína y descubrimos que no se va a detener a pesar de ninguna pérdida. Y ya en el tercer acto vemos ya este enfrentamiento final donde Peggy Carter con la ayuda del escuadrón de Bucky y de Howard Stark llegan a la guarida de Red Skull solo para descubrir que Steve Rogers sigue con vida y que Red Skull pretende traer un campeón para que luche por ellos en la guerra. Quiere la dominación mundial, la supremacía de Hydra y todo a cualquier costo. Mientras entran a este castillo vemos más de esta dinámica de Howard Stark con Peggy, que es bastante entretenida y donde en esta referencia impulsiva de este super soldado vemos cómo tener un plan no es parte de su naturaleza, algo que es gracioso porque el Capitán América sí buscaba tener un plan, donde precisamente con Iron Man tiene esta discusión. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. El monstruo con tentáculos que vemos obviamente no se menciona mucho de quién es. A nosotros nos parece que se trata de un Chumagorath, pero con tentáculos podría ser incluso Úrsula de otra dimensión. Y es curioso cómo el destino final de Red Skull es como una alegoría de Frankenstein, donde este genio malvado termina por ser destruido por su propia creación, y donde su arrogancia no lo dejó ver el peligro al que se estaba enfrentando. Los tentáculos de esta criatura que atraviesa el portal interdimensional que creó el Tesseract destruyen de una vez por todas a Red Skull. Y es así como Peggy Carter se da cuenta que la verdadera amenaza ahora es esta criatura, y que a pesar de los intentos de Howard Stark no logran cerrar este portal. Y es aquí donde una vez más nos demuestran cómo el suero del super soldado solamente aumenta las mejores cualidades de los portadores. Peggy es tan heroica como Rogers, lucha por la verdad y por la justicia, y no teme hacerlo todo por salvar a la humanidad. Lo vimos como a lo largo de todo el universo cinematográfico de Marvel, Steve Rogers constantemente se sacrifica por otros. Quizá la única decisión egoísta que lo vimos tomando en su carrera en el MCU fue hasta el final cuando decide quedarse con Peggy en el pasado, sin importarle para nada las líneas temporales ni las paradojas. Pero fue batalla tras batalla que esta parte desinteresada salió a flote, y seguramente si Peggy tuviera una historia más larga, que quizá la tenga, continuaría haciendo lo mismo, luchando por la humanidad. El episodio vemos como a los ojos de un estupefacto Rogers, Peggy cruza el portal para poder enviar a otra dimensión a esta bestia, pero es en este momento donde vemos cómo este portal se cierra con Peggy Carter dentro. Al final nos dejan ver un epílogo que conecta con lo que sucedió en la película de los Avengers, porque vemos cómo está Nick Fury con Hawkeye, donde tras 70 años reaparece Peggy Carter y quizá no congelada, pero sí haciendo un salto muy grande en el tiempo. Este epílogo, como sucede con las escenas postcrédito de las películas de Marvel, nos dan una pequeña perspectiva de hacia dónde podría ir todo esto. No se siente como un final, más bien deja que pensemos que la teoría de que estos episodios no serán autoconclusivos sigue flotando en el aire. Y por último, la voz de Uatu cierra el capítulo, haciendo mención de que esta es la historia de cómo Peggy Carter se convirtió en la Capitana Carter como el primer héroe de este multiverso, como si al igual que en los Avengers del MCU, esto fuera el primer paso para formar un equipo. Uatu también menciona cómo él no quiere o no puede y no debe intervenir, demasiadas negativas que nos hacen sospechar de lo que realmente podríamos ver más adelante. No confiaremos de manera tan literal en estas palabras. Y bueno, ha sido un gran primer episodio de esta serie animada que nos promete que el universo de Marvel va a crecer de una manera que no habíamos esperado. Pero si de igual manera te interesa conocer el final explicado de la película de Suicide Squad, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.